¿Cómo están? Buenas noches. Hola, hola. ¿Me copian? Buenas noches, Lice. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué somos tan poquitos? Jonathan, ¿qué ha pasado? ¿Por qué somos tan poquitos? Supongo que algunas deben estar sí, en empresas, ya que ahora estamos haciendo las prácticas preprofesionales. Tal vez por eso se han atrasado algunos. Uy, sí, hay una Sí, persona que me escribe ahorita y me dice que tiene choque con mi materia. ¿Todos ustedes tienen choque con esa materia? no, o sea, nosotros estamos haciendo las pasantías, entonces tal vez por algunos, depende mucho el horario de las empresas, digo yo. Otros salen a las 6, Ah, ya, otros salen a ya. las 4, así. Puede ser por eso, digo yo. Bien. Bueno, esperemos unos minutitos más. Somos muy pocos. ¿Ya? Y enseguida damos inicio. A ver cuántos somos en el grupo de WhatsApp. Pues somos 26 en total. A ver, esperemos unos cuantos minutitos más y vemos qué pasa. ¿Ya? Está bien, dice.
Bien, iniciamos, por favor. Ya somos dos más. A ver, teníamos una actividad, ¿verdad? ¿Cómo estamos con el módulo? ¿Ya todos tienen el grupo correcto? ¿Han podido verificar? Seguimos en los anteriores grupos todavía, licenciado. Buenas noches. ¿Cómo estás, María Guadalupe? Bien, bien. Ya, ¿y tienen dos grupos o solo uno? Porque ayer en otra materia me dijeron que estaban habilitados en dos materias, ¿no? O sea, como que los han mantenido en su grupo anterior y están en el nuevo grupo. Entonces, eso ocasiona de que tengan dos materias registradas con su nombre. No sé si les pasa a ustedes lo mismo. No sé, Lice, buenas noches, ¿qué habrá pasado? Pero ayer le cuento que yo entré al sistema y no estaba la bandeja que usted había subido para la entrega de los casos de fraude. Y hoy entro y me aparece con que la tarea está retrasada. Entonces, o sea, ya porque ayer no me aparecía nada y hoy me aparece que ya la tarea está retrasada. Recién se me ha habilitado hoy día, no sé cómo habrá sido. Ya yo les estoy mandando el nombre correcto de nuestro grupo, ya dentro de la plataforma Moodle, por si acaso, para que trabajen en ese grupo, ¿ya? Y Ya, bueno, esto con el fin de que sepan dónde enviar la información y en dónde prestar atención también, ¿no? Porque como todavía estamos con esto de la reorganización, estimo que no debería pasar de esta semana. Entonces, les estoy mandando el nombre correcto y sobre ese nombre ustedes van a enviar ahí cualquier trabajo, cualquier tarea. O sea, ese va a ser nuestro espacio oficial. Ahí está, se los acabo de enviar, ¿ya? Con ese nombre debería estar registrada la materia de auditoría forense, CPA, código 581, grupo 1. ¿Sí? ¿Alguno de está ustedes ya bien. está en ese grupo? A ver, yo voy a ver participantes. Sí, tengo 25. Está Jonathan, por ejemplo. Raquel, ¿estás ahí? María Sí, Angélica, Cristian, John, Madaí, Juan David. Juan David, ¿estás? Sí, Juan Sí, sí, David. Liz, aquí estoy, perdón. ¿Qué tal, Juan David? ¿Cómo estás? Dayana, María Ana, Flori, Sonia, Maribel, Jorge, no, bueno, el licenciado Jorge de esto acá. Jenny, Ivette, María Guadalupe, Zulma, Seina y Edwin. Para. Pues fíjense, están, creo, la mayoría de ustedes. Por lo tanto, no se preocupen, envíen las tareas aunque con retraso. No voy a considerar el retraso por esta semana para que no haya problemas, ¿ya? Pero ya desde esta clase, sí o sí, todo, ¿ya? Actividad tema 2, tema 1, actividad. Cristian, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Va a volver a poner la fecha de entrega? Igual en el mío está con retraso. No, no se preocupen, mándenlo así con retraso. En realidad esta actividad es del anterior grupo, que estaba con el licenciado Jorge. Sí, Entonces yo voy a crear ahora otra actividad, una actividad que estaba pendiente y la van a poder entregar hasta mañana, a las 10 de la noche. ¿Ya? Por si acaso. está bien. Muy bien, nos hemos quedado en... ¿Dónde está el video? Ahorita Perdón, les... dice, mañana vamos a presentar la tarea, disculpe. Sí, la tarea mañana la presento ya. Hoy sí ya va a estar habilitado el espacio para que suban sus apuntes, ¿no? Ya van a poder encontrar ahí los videos de las clases, etcétera, ¿no? Ya van a tener, ya nos vamos a organizar mejor en ese sentido ya. Por esta vez la tarea es para mañana.
A ver, quiero ver. Perfecto. Dice. Eso más ¿Cuándo? tenía que ser, ¿no? Ok. A ver, estoy revisando. ¿Quedó claro eso, no? Por favor, antes de guardar, guarden su nombre y si quieren enviar ese archivo. Sí, quedamos acá. Muy bien, señores, vamos a continuar entonces con el avance. Creo que ya hemos entendido de dónde viene la connotación de palabra forense y cómo se relaciona con las diferentes disciplinas que, bueno, tienen el objetivo de coadyuvar o respaldar la decisión de un juez. Entonces, estos aspectos son, si bien son bastante teóricos, también nos permiten entender la razón de ser de este término forense. No, y, y bueno, no es la única disciplina, la auditoría, que realiza este tipo de práctica, ¿no? Hay varias disciplinas como la medicina, la grafología y otros, ¿sí? Entonces, sobre esa base ya tienen una idea cabal de lo que significa y representa este término. ¿Está bien? Habíamos visto algunos ejemplos: alteración de registros, utilización indebida del efectivo y activos de la empresa, uso indebido de los recursos, castigo financiero de préstamos, defraudación fiscal, inclusión de transacciones inexistentes, lavado de dinero y activos, obtención ilegal de beneficios económicos a través de los delitos informáticos, omisión del registro de activos pasivos, ingresos y gastos, pérdida o ganancias ficticias, sobre y subvaloración de cuentas, sobre valoración de acciones en el mercado. La tarea consistía en presentar un ejemplo, ¿no? Ese era el objetivo de la tarea. No sé si alguien quiere compartir ahorita un ejemplo para que valide su tarea que tienen que enviar hasta el día de mañana. Adelante. ¿Nadie? ¿Qué pasó, chicos? El caso de robo de 1.660.000 bolivianos en el Banco Unión. Esto sucedió por un empleado, Julio César, que fue acusado debidamente por el banco también de Banco Unión. Después también fue jefe operativo de del Banco Unión. Fue casi el mismo caso de Juan Pari y pues igual lo han realizado una auditoría, fue una auditoría creo casi sorpresiva. De esa manera es donde han encontrado este caso igual. Ok. ¿Alguien más? O sea, no han hecho su tarea, señores. Yo Estoy tengo entendiendo eso. uno María, adelante. sobre defraudación fiscal, en el Súper. que 4 personas han defraudado alrededor de 124 millones a impuestos. Aquellas personas habían creado empresas fantasmas en Santa Cruz. Y, o sea, cómo era la manera en la que operaban, hacían la comercialización de facturas y a raíz de esto, así evadir los impuestos, provocando así un daño económico de esa magnitud.
Ya. Ok, para un poquito animarnos, estar en onda, en sintonía, sé que es viernes, el cuerpo, la mente lo sabe, y es pesado, ¿no? Es pesado. Pero vamos a tratar de que la clase de hoy, sobre todo los viernes, sea un poco más de participación, más de análisis y de poder estudiar un poco estos casos que son muy conocidos. Pero ahora, si se dan cuenta, si tomamos ejemplos locales, o sea, en Bolivia, vamos a ver más que todo en el ámbito público, ¿no? Vamos a ver casos como sobre valoración de precios, vamos a ver casos como el que acaba de mencionar su compañero, ¿no? El caso de Desfalco, ¿no? Les hablaba en la anterior clase, si no estoy mal, de la Reina del Norte, ¿no? Un lavado de activos ahí total. Entonces son hechos que están ligados principalmente al ámbito político, ¿no? Y eso es algo que sucede comúnmente en nuestro país, lamentablemente. No debería, pero lamentablemente así es. Pero ustedes sabían que este tipo de auditorías en el ámbito forense en realidad han empezado a ejecutarse en empresas privadas, ¿no? Y que después han llegado al ámbito público. Pues vamos a ver un caso que ha trascendido en el mundo, ha sido un escándalo, mucha gente ha sido engañada, mucha gente ha invertido en esta empresa y lamentablemente ha perdido esas inversiones. No sé si se ubican de qué ejemplo estoy, o a qué ejemplo me estoy refiriendo. ¿Alguien se imagina? ¿Tiene idea? Dice, es algo referido con Bitcoin, diamantes y eso. No, es una empresa de electricidad en realidad. Estoy hablando de la década de los... Sí, entre el 2000... Sí, casi concluyendo. Exacto. Entonces vamos a ver un pequeño documental de 15 minutos, ¿sí? Y ahí vamos a entender qué es lo que habría pasado con, o qué es lo que pasó con esta empresa y cómo es que estafó a cientos y miles de personas. ¿Ya? A ver, aguárdenme un ratito, voy a poner mi compu. Me dicen si oyen, por favor. Ahora sí lo ven. Y adelante. ¿País entero? ¿Quieres saber cómo una empresa estafó a un país ¿Lo pueden entero? escuchar? Hemos escuchado que durante la crisis surgen empresas que Escucha, Lisa. adelante y Sí, Lisa, posicionarse te como escucho. líderes en su sector. Desde el Estas historias principio, nos han inspirado a todos. Pero ¿qué hay del lado oscuro? ¿Quieres saber cómo una empresa estafó a un país entero? Hemos escuchado que durante la crisis surgen empresas que suelen salir adelante y posicionarse como líderes en su sector. Estas historias nos han inspirado a todos. Pero ¿qué hay del lado oscuro? Aquellas empresas que aprovechan su poder e influencia para beneficiarse a costa de todo un país. Enron fue considerada por la revista Fortune como la 7ª empresa más valiosa de Estados Unidos y la más innovadora durante 5 años consecutivos. Entonces, ¿cómo pasó esta empresa de estar en la cima a ser una de las empresas de fraude empresarial más grande del mundo? Corría el año 1938 en Estados Unidos. La industria del gas natural estaba pasando por una etapa complicada, ya que el gobierno controlaba el funcionamiento del mercado, imponía el precio y las condiciones de venta, haciéndolo un producto con precios inestables y difíciles de vender. Esto puso en una situación difícil a los productores, ya que ellos eran dueños de los campos donde extraía el gas y del producto, pero no de las condiciones de la venta. Debido a esto, se vieron obligados a tomar diferentes medidas. Una de ellas fue la negociación de contratos a largo plazo con empresas transportistas,
otorgándoles la propiedad del gas extraído en el presente y en el futuro. Estos, siendo sus únicos clientes, proveían de infraestructura como tuberías y medios de transporte para hacer llegar la materia prima al cliente final y promover el movimiento de la industria. Sin embargo, estas medidas no fueron suficientes. El panorama no pintaba bien en general para ninguna de las partes y el mercado no estaba dispuesto a negociar con un producto inestable en precio y producción. Poco a poco los precios comenzaron a liberarse y las barreras de entrada se disolvían. Los gobiernos suavizaron sus regulaciones y todo pintaba mejor. Pero la estocada final parecía llegar en los 80s, con el fin de la crisis del petróleo. La poca demanda que había por el gas natural decayó estrepitosamente y las compañías se quedaron sin clientes. Gracias a los contratos firmados años atrás, las empresas transportistas eran obligadas a comprar una cantidad ilimitada de materia prima a los productores, añadiendo al problema el hecho de que dichos plazos no tenían una fecha que limitara su caducidad y contaban con poco margen de ganancia. Este panorama beneficiaba solamente a los productores, permitiéndoles vender a sobreprecio a las empresas con las que habían firmado y poder comprar más gas a empresas libres de estos contratos a bajos precios y así revenderlo. Podrás imaginarte que esta situación era insostenible para la mayoría de las compañías de gas natural. Más temprano que tarde, algunas empezaron a quebrar y otras fueron absorbidas. En 1985 nació Enron por la fusión de las empresas Internorth Inc. y Houston Natural Gas Company, creando la mayor red de transporte de gas natural de Estados Unidos. El antiguo presidente de Houston Natural Gas, Kenneth Lay, tomó el puesto como nuevo presidente de Enron. Lay se tuvo que enfrentar a un mercado escaso y remar contracorriente debido a los contratos de largo plazo. Sin embargo, con el pasar del tiempo, Lay pudo sacar a Enron a flote, teniendo que despedir personal y vendiendo diversos activos para poder solventar la deuda empresarial. Con una empresa en camino a ser edificada y sólida, no pasó mucho tiempo antes de que empezaran los problemas. Aparecieron dos personajes, Louis Bourget y Thomas Maestroni, dos ejecutivos de una empresa perteneciente a Enron llamada Enron Oil Co., quienes se dedicaban básicamente a apostar en el mercado, comprando y vendiendo futuros del crudo. Realizaron operaciones con dinero de la empresa madre Enron e hicieron transferencias altamente dudosas a distintas partes del mundo. Una de las más famosas fue expedida a un destinatario llamado M. Yas. Como podrás imaginarte, esto fue una broma de mal gusto. Imaginaos el recochineo que había al hacer estas transferencias. Mayas, de mi culo, literalmente era, en inglés. Posteriormente, esta transferencia fue descubierta como fraudulenta e inexistente. Estas prácticas eran constantes y señalaban el cinismo con el que operaban estos dos personajes. Bourget y Maestroni expedían cheques a sí mismo, apelando correcciones de contabilidad para la empresa, y así evadieron a la junta de auditores que sospechaba cada vez más. Estos movimientos de aperturas de cuentas fraudulentas fueron incentivados por Lay, al desconocer las repercusiones que estas prácticas iba a tener sobre su empresa en el futuro próximo, ya que las operaciones realizadas inflaban el valor de la compañía y disfrazaban pasivos de activos, haciéndole ganar millones de dólares y renombre a la empresa. Con el pasar del tiempo y gracias al equipo auditor que informó a Lay, fueron descubiertos y en 1987 Enron decidió despedirlos y demandarlos por cargos de lavado de dinero y fraude por 64 millones de dólares. Este fue un duro golpe para Enron y cerca de la bancarrota tuvieron que volver a vender algunos de sus activos, despedir personal y reestructurar su equipo auditor. Gracias a este hecho, Lay decidió contratar a la empresa consultora McKinsey, quien designó a un joven consultor llamado Jeff Skilling. Skilling era un empresario graduado de Harvard, conocido por tener un corazón frío y por prácticas cuestionables. Uno de sus libros favoritos era The Selfish Gene, el gen egoísta, escrito por Richard Dawkins. Esto nos revela un poco la personalidad del nuevo consultor. Él pensaba que la codicia y la competencia motivaban la naturaleza humana. Llegó a crear e implementar una metodología para evaluar a los empleados de Enron, la cual constaba en calificar el desempeño de cada colaborador en una escala del 1 al 5, siendo el 1 un desempeño excelente y el 5 un desempeño pésimo. Utilizó esta metodología como excusa para despedir a todo aquel que fuera evaluado con una calificación de 5 puntos.
Este contexto llevó a jornadas laborales de hasta 18 horas seguidas para mantenerse dentro de los estándares competitivos de la empresa y a despidos contra cualquiera que no mostrara confianza absoluta en su palabra. La entrada de Skilling a Enron fue avalada por Lai, después de que el asesor propusiera la creación de un banco de gas que funcionaría como intermediario entre compradores y vendedores, permitiendo a los productores depositar la materia prima que producían a este banco, con la ventaja de que no tenían que conseguir clientes finales en ese momento específico y depender de los compradores para ganar dinero. Por el lado del mercado, les aseguraba a estos un flujo indefinido de gas en el momento que ellos necesitaran, eliminando la incertidumbre y con ello estabilizando el precio del gas natural. Así, Enron logró mediar y encontrar un equilibrio entre la producción y la demanda, asegurándose que ambas partes estuvieran satisfechas en todo momento, y a cambio la empresa cobraba jugosas comisiones. Esta idea impresionó al presidente de la compañía y, animados, se pusieron manos a la obra. Originalmente se llamó Enron Gas Services y más tarde fue conocido como Enron Capital and Trade Resources. Así, añadieron otro eslabón a la cadena de producción e incursionaron en un nuevo modelo de negocio. La formación de este banco de gas fue clave para que la empresa se colocara como una de las más innovadoras de la industria energética. Con el éxito de estas decisiones, Enron entró al negocio del financiamiento para los productores de gas, en los mercados de carbón, papel, acero, agua y a predicciones del clima. Sí, has escuchado bien, Enron supo hacer negocio con predicciones del clima, gracias a su gran crédito y prestigio. Skilling fue escalando puestos, iniciando como consultor, pasando por consejero delegado y por último a director ejecutivo. El futuro de la empresa parecía prometedora, pero no todas fueron buenas decisiones. Las acciones de la empresa pasaron a valer $90.56, pero estos valores no eran reales. Verás, la empresa ocupó su poder e influencia en el mercado para manipular el valor de sus activos, y así llegaron a emitir más acciones a un precio respaldado de promesas vacías, siendo estas acciones lo más valioso de la compañía, permitiéndoles comprar lo que quisieran y hasta compensar con ellas a sus trabajadores. Los ejecutivos de la empresa lograron maquillar o esconder por medio de informes de contabilidad millones de dólares que tenía la compañía en deuda y pérdidas. Lograron sobrevalorar sus ganancias para hacerlas atractivas en la bolsa, e incluso motivaron a sus empleados a que invirtieran en sus acciones. Este tipo de prácticas comenzó a llamar la atención, preguntándose si Enron estaba especulando e inflando sus cifras, disfrazando pasivos de activos e incluso realizando prácticas de corrupción y tráfico de influencias. Los rumores se intensificaron debido a la relación tan cercana del expresidente George W. Bush, quien compartía una estrecha amistad con Kenneth Lay, presidente de Enron, quien era uno de los principales contribuyentes a sus campañas políticas. Bush, al ser cuestionado acerca de la transparencia de la empresa, decidió no interferir y permitir que siguiera operando de la misma manera. También Enron contaba con el respaldo de una de las 5 mejores firmas auditoras del mundo, Arthur Andersen, quienes avalaban estas prácticas. Y si te fijas, el real problema de Enron es cuando tienes ese sesgo de autoridad, que tienes a George Bush siendo amigo del presidente y una auditora que tiene mucho prestigio auditando tus cuentas. Por eso este tipo de fraudes y estafas pasan tanto tiempo desapercibidas. Aquí en el canal también hablamos de un fraude empresarial que tiene similitudes con este caso, que es el caso de Theranos, de la fundadora Elizabeth Holmes. Te lo dejaré también en las tarjetas. Pero no nos desviemos, vamos a seguir con el caso. Pero la caída estaba por llegar y el fraude financiero se destapó de la mano de la periodista Bethany McLean, quien escribió un artículo en la revista Fortune titulado ¿Está Enron sobrevalorado?, en el cual se discutía su rápido ascenso en tan solo 5 años. Esta investigación llevó a Bethany a pasar largas horas en las instalaciones de la empresa, cuestionando a los directivos. A los pocos meses, Skilling renunció a su cargo aludiendo problemas familiares y salió de la empresa, vendiendo sus acciones por un valor de $60 millones. Pero unas semanas después, la compañía entró en crisis. En octubre del 2001, Enron declaró pérdidas de 638 millones de euros, causando que dependencias regulatorias como la Securities and Exchange Commission comenzaron a investigar estos hechos, marcando el principio del fin del gigante energético. En cuestión de meses, el valor de las acciones
llegaron a menos de 26 centavos y como consecuencia dejaron de cotizar en la bolsa por no cumplir con el mínimo de $1 por acción. Para enero del 2002, Enron se declaró en bancarrota, produciendo la quiebra más grande de la historia empresarial de Estados Unidos. Esto a su vez provocó la investigación y posteriormente disolución de la firma auditora Arthur Andersen, quien fue encontrada culpable de triturar y hacer desaparecer una tonelada de papeles que evidenciaban el fraude. La firma perdió su reputación y colapsó por completo. Después del colapso de la compañía, el vicepresidente de Enron, Baxter Cott, se suicidó a los 43 años dentro de su vehículo, cerca de su domicilio. Andy Foster, director financiero, fue declarado culpable por conspiración y fraude, pero pudo llegar a un acuerdo con la corte con la condición de testificar en contra de otros ejecutivos. Solamente cumplió 6 años de prisión y pagó $23 millones. El presidente de Enron, Lai, fue culpable de 10 cargos de fraude y condenado a 45 años en prisión, pero murió de un ataque al corazón un mes antes de su sentencia, en julio de 2006. En 2014, Skilling, el ex director ejecutivo, fue acusado, a pesar de negar haber tenido conocimiento de lo sucedido, y fue declarado culpable 2 años después por 19 cargos de fraude electrónico. Fue sentenciado a 24 años de prisión y a pagar $180 millones de fianza, pero solamente cumplió 12 años y fue liberado en 2019. 2 meses después de su liberación, Skilling regresó al sector de la energía, introducido como administrador de una nueva compañía que fundó años atrás de la mano de otro colaborador llamado Lau Pi. A pesar de su reputación y de acuerdo al Wall Street Journal, Skilling ha mantenido reuniones con personas que formaban parte de la junta de Enron. La dependencia reguladora de Estados Unidos lo ha expulsado de todo cargo público en cualquier compañía. Sin embargo, aún puede ejercer cargos dentro de empresas privadas. El caso de Enron nos muestra que las empresas de esta magnitud no son solamente de las empresas que las fundan, cargan consigo la confianza y responsabilidad de toda una nación. Probablemente la compañía pudo haber llegado muy lejos. Sin embargo, la codicia de algunos de sus líderes lograron corromperla y destruirla desde el interior, llevándola a la quiebra. Ahora, como siempre, vamos a por las 3 lecciones principales. La número 1 para mí es, vamos a empezar con lo que han hecho bien, porque hemos visto que han hecho un drama aquí horrible. Pero lo de innovar y hacer el banco de gas natural para mí es una muy buena innovación. Es una innovación a nivel de estructura. Fíjate que no mejoran ninguna propuesta de valor, pero sí que innovan con una estructura a nivel de mejorar sus activos. Si quieres conocer los 10 tipos de innovación, te dejaré un vídeo por aquí en las tarjetas y en el primer comentario donde te explico estas innovaciones para que puedas dar ese salto con tu empresa. Pero ahora sí, vamos con lo malo. La lección número 2 para mí es la codicia. Si te fijas, todos los directores ejecutivos y la cultura que se promueve en Enron, por lo menos la que se promovía, era la de hacer con la empresa lo que quisieras. Y era cuestión de ganar dinero a corto plazo, sin importar el largo plazo, pero ya vemos que acaba siempre con lo que pasa con Enron. Y la tercera lección para mí es el equipo. Fíjate que Skilling hace una especie de tiranía con puntuaciones del equipo y despide a los que no tienen una cultura de trabajo extremo. Eso para mí es horrible. En una empresa al final la cultura, el equipo, que estén unidos, que entiendan hacia dónde remáis y que entiendas que cada trabajador también tiene su tiempo y sus cosas es esencial para preservar algo a largo plazo. Así que nada, espero que te haya gustado el caso Enron, que aprendamos de sus lecciones, de lo que han hecho mal, aunque han hecho alguna cosa bien, pero se lo han cargado todo por hacer tantas cosas mal. Y como te decía, tendrás ese vídeo con las 10 innovaciones, para mí es una joya, que puedas verlo, está en la tarjeta y en las descripciones. Y si eres nuevo en el canal, ya sabes, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Chao. Muy bien. ¿Qué les parece? A ver, Sorprendente. interesante, ¿no? A mí me parece muy, muy interesante cómo se enlazan el tipo de personas, como bien mencionaba este presentador, codiciosas, ¿no? No solamente dentro de la empresa, sino por fuera también, ¿no? Y eso hacía que puedan continuar estafando y estafando y estafando a la gente, inclusive a su propio personal, ¿no?
A ver, ¿qué opinan? Quiero escucharlos. Adelante. Yo, Lice, Adelante, Juan David. lo que yo opino esto al respecto, siempre, como se ha mencionado, ¿no? Que la codicia realmente es una ambición de poder que enciega, ¿no? A lo que realmente ocupan el cargo. Entonces, por esas ocasiones o por esa situación siempre hay estos problemas o estos casos, ¿no? Que realmente se ve también ante la sociedad que realmente vivimos, ¿no? Ya, Juan David, ¿me puedes mencionar qué fraude ha existido dentro de esta empresa? Ahí tienes todos los ejemplos. Bueno, dice, aquí se ve la alteración de los registros y también que es la parte de lavado de dinero, tanto con los activos y los pasivos que realmente manipulaba. ¿No? ¿Quién más? Adelante, adelante. ¿Nadie más? Yo le hice, Lice, Adelante, Cristian, luego Janet. también sería que no ha habido una buena administración operativa, digamos, porque mira, cuando se han fundado, se han unido las empresas, en este caso, había un gerente y luego dentro de esos dos había dos personas, en este caso de Aaron, que era el Tomás Mestrón y el Borget, que tenían poder para emitirse cheques y por eso digo que no ha habido una auditoría operativa o un organigrama bien definido que todos tenían algún tipo de poder dentro de esa organización. ¿Tú crees que por eso ha ocurrido todo esto? Sí, es mala organización. Ahora sí, adelante, Janet. ya, Lice, otro tipo de fraude que he visto ha sido la inclusión de transacciones inexistentes. O sea, he escuchado en una parte que decía que hacían transferencias a cuentas que no existían, o sea, cuentas falsas. Ya. ¿Nadie más? Bien. A mí, por otro lado, Lice, esta historia, bueno, este caso de Enro, como dice, me ha sorprendido, ¿no? Como que con ingenio una persona puede llegar a manipular, si valdría el término, o incluso a todo un país, ¿no? Entonces, pienso yo que para que uno mismo debería estar o tendría que estar preparado para poder descifrar o poder ver aquellas cosas que no se ve con facilidad, ¿no? Raquel. En resumen, lo que se ha hecho acá es manipular la información financiera a tal grado que en la bolsa de valores esta empresa era muy cotizada. Sí, ustedes han visto los valores, ¿no?, de cada acción y cómo ha disminuido cuando se ha destapado todo esto. Y esto, pues, en un país como el norte,
no solamente requiere de una información interna de la empresa, o sea, no es suficiente con que yo envíe estados financieros y cotice en la bolsa, no, esto tiene que estar avalado por una firma auditora. Fíjense qué importante es el trabajo de un auditor en otros lados, ¿no? O sea, no desmerezco el trabajo que tenemos acá, pero de repente no estamos todavía ni llegando ni acercándonos a ese nivel de importancia. Entonces, la firma auditora, pues, era cómplice de todo este fraude. Y a través de ese informe avalaba los estados financieros para que estos puedan cotizar en la bolsa, ¿no? Entonces, ¿cuál era el propósito de cotizar más, de aparentar ser una empresa solvente, sólida, etcétera? ¿Qué creen ustedes ahí? ¿Cuál creen que haya sido el objetivo de todo eso? Quizás llamar la atracción sería de los inversionistas para que vayan invirtiendo más. Exacto. ¿No? Entonces, ¿qué pasa si yo te digo, Alejandra, mira Alejandra, esta empresa está al 100%, sus ganancias son totalmente aceptables, tiene un mercado amplio, le va súper bien, no quieres invertir? Aquí está, la bolsa de valores avala sus acciones y están siempre compitiendo. Entonces, a ti te llama la atención y dices, sí, ¿por qué no voy a invertir? ¿Por qué no invertir? ¿No? Entonces, de esa forma, esta empresa iba captando mayor participación de capital. ¿No? Ese era el propósito de elaborar estados financieros distorsionados, totalmente fraudulentos, para conseguir que las personas, e inclusive empresas, puedan invertir en él. ¿Sí? Cuando se destapa todo esto, como han visto, inclusive ya dejan de cotizar en la bolsa porque no llegan ni al dólar por acción, que es lo mínimo. Imagínense. Y empiezan, esto es real, ¿no? O sea, empezaron a quemarse, se mató uno de los principales ejecutivos, ¿no? Inclusive hay otra película que también de alguna forma, y esta película de repente se la sugiero, ustedes lo ven un fin de semana, es bastante chistosa, pero refleja justamente cómo los trabajadores tuvieron o quedaron afectados por esta situación, ¿no? La película se llama Dick y Jane. Lo han debido ver, es una película bastante cómica, bastante entretenida, y es con este actor de La Máscara, ¿cómo se llama? Jim Carrey. Y aunque parezca chistoso, es justamente el efecto que varias familias tuvieron por este tipo de situaciones, ¿no? Y ahí van a ver al principio de la película cómo están deshaciendo toda la documentación, están cortando, están quemando, ¿no? Cómo el principal ejecutivo se escapa, etcétera, ¿no? Y todos quedan, obviamente, con su participación que no servía, ¿no? Si tú has invertido, no sé, 1 millón, esa inversión ahora representaba 100 bolivianos. ¿Sí? Entonces, perdiste todo. Perdiste todo. ¿No? Pero bueno, ese es un caso bien, bien bonito de afuera, bien, bien interesante. Obviamente, si vemos a detalle, porque es un video corto de 15 minutos, hay videos mucho más extendidos. Sí, les voy a cargar un par de videos que detallan los sucesos de este caso Enron, ¿ya? Voy a cargar también este video para que ustedes puedan realizar. Como no están participando, entonces automáticamente es pues darles, ¿no? Que me presenten resumen en al menos una página de todo lo que refleja el video relacionado a la materia. No quiero un análisis de valores, no.
relacionado a la materia. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Dónde se ha ocasionado el fraude? ¿Quiénes han sido los afectados? ¿Cómo se ha podido verificar este fraude? ¿No? ¿Quiénes estaban inmersos en este fraude? ¿No? No solo la empresa y los principales ejecutivos, también la firma auditora, etcétera. Entonces, quiero que resuman en una plana el video que acabamos de ver y mencionen estos aspectos, ¿no? Cuidado que me digan, no, es que la falta de sinceridad, la codicia, la ambición, no, no. Esos son valores, esos son cosas netamente personales. Eso no tiene nada que ver con auditoría forense. Ya, por si acaso, no quisiera ver eso. Y les voy a dar para eso 10 minutos, adelante. Si no, se van a olvidar para mañana. Vamos trabajando, por favor, vamos trabajando. Cualquier duda, cualquier consulta respecto al video, lo podemos aclarar en la clase, ¿ya? Adelante. Licenciado, disculpe, ¿qué puntos Sí. dijo que debemos anotar en el resumen? Por favor. Lo que está totalmente relacionado a la materia. Fraude, involucrados. Eso. Un resumen, ¿no? Un resumen. ¿Dónde ha habido el quiebre para que realmente se den cuenta de que todo era falso? Porque hay un momento en el que explota. Era como un globo que se estaba inflando, todos felices, todos invirtiendo, pensando en que sus inversiones estaban totalmente seguras, etcétera, y ¡pum! Revienta y chao.
El espacio ya se encuentra por si acaso en el módulo. ¿Ya? Y está hasta las 37, 40 minutos. Tienen unos minutitos más. Lice, y los que todavía no tenemos el módulo. ¿Por qué no tienes el módulo, Janet? No sé, ayer fui a coordinación y me dijo que hasta el sábado iba a regularizar todo eso. Me dijo que no soy la única, me dijo que son unos 5 o 6 estudiantes que estamos con ese problema. Si estás o no estás. Estás, Janet Saavedra Cosía. Estás en el módulo. Ingresa y Pero busca este nombre que he mandado al grupo. Este es el nombre de la materia. Auditoría forense, CPA, lo estoy volviendo a enviar. CPA 581-1. Estás inscrita a esa materia. Hola John, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Lice. ¿Recién estás ingresando o estabas sin señal? Estaba sin señales. Recién estoy como en el de letras. Ah, ya, súper. Entonces sabes que estamos haciendo una actividad, ¿no? John, ¿me confirmas, por favor? No lo hice, solamente acabo de ingresar, no sé en qué actividad le hice. No, pero te pregunté si estabas entrando a la clase recién o ya estabas hace rato. No, recién le hice, me botó de la sala anteriormente cuando entran. Tenía baja señal. Recién estoy ingresando a la clase. Pero ya son 7:30, John. ¿A qué horas entró hace rato? Menos cuarto le hice, para las 7. 45 minutos has tardado en restablecer tu conexión. Bueno, estamos con una actividad, por si acaso, John, que es el resumen del video que hemos visto en clase. ¿Ya? Y es para ahorita. Disculpe, ¿hasta qué hora tenemos que enviar? 40. Tienen 4 minutos. 10. Está bien, Liz. Ok. Ya, por si acaso está cargado el video ahí también en la plataforma para que hagan seguimiento las personas que están ingresando tarde. ¿Sí? Porque vamos a utilizar siempre, va a ser uno de los ejemplos más utilizados en realidad. ¿Ya? Así que tienen que mirar, por más de que no completen la actividad o no manden la actividad, igual es importante que revisen. Muy bien. Vamos a retomar, por favor. Habíamos visto los ejemplos. También ya está cargado la actividad para mañana, que son los ejemplos que me tendrían que haber presentado el día lunes. Por si acaso, algo que quería aclarar, el lunes, sí, nuestro horario es de 9:05 hasta las 22:25, ¿ya? Creo que ya conocen creo que entran más tarde los días lunes, ¿no? Creo que ingresan a clase a partir del segundo periodo.
Entonces, nuestras clases se mantienen en el horario del día lunes, que recién pasamos, de 9 menos 5 a 22:25. ¿Ya? Bien, señores. Entonces, creo que hemos entendido bien lo que significa, o bueno, por lo menos hemos ejemplificado la definición de fraude financiero, ¿no? Que es lo principal que evalúa una auditoría forense. ¿Está bien? Ahora vamos a ver qué enfoques existen de auditoría forense. ¿Ya? Y enfoques nos referimos, para el caso de auditoría forense, en qué momento se ejecutan estas auditorías forenses. Ya, a ver, creo que ya estamos con la actividad. ¿Cuántos han enviado? Voy a ver cuántos han enviado. Nadie, no. Ya, envíen primero. Lice, disculpe, la actividad lo puedo volver a subir dentro de media hora, Lice, después de ver el video, o ya no puedo, Lice. No, yo no, o sea, yo estoy, yo no me hago problema de que lleguen tarde. De hecho, con ustedes voy a ser más flexible porque están en el último parcial. Con mi primer y segundo semestre complementario y sexto y séptimo regular, soy mucho más estricto en ese sentido. Les doy 10 minutos para que lleguen y si no, no pueden ingresar a la clase. Pero hay que asumir, ¿no? Los riesgos de que no pueda llegar o de que esté con el trabajo o de que esté con baja señal. O sea, son riesgos que debemos asumir. Yo sugiero siempre que tengan este problema, eh, manden la tarea. ¿Sí? Manden la tarea. No va a valer lo mismo. Normalmente las tareas fuera de plazo para mí valen la mitad. Entonces, por lo menos rescatan algo, ¿no? Es peor no mandar. Ahora, mandar dentro del día de la actividad, ¿no? Porque si mandan después de un día, o sea, mañana, por ejemplo, ya no vale nada. ¿Sí? No tiene sentido. Entonces, no te preocupes, John. Termina tus clases tranquilo de hoy y una vez que termines, ves el video tranquilo, haces tu resumen y lo mandas. ¿Ya? Está bien, Lice, muchísimas gracias. No, de nada. Muy bien, me van confirmando, por favor, que ya han enviado para que podamos continuar con la presentación. A ver, hasta ahorita tengo una sola persona enviada hasta ahora. ¿5 minutos más, señores? Hola, hola. Porque solo he tenido un envío hasta ahorita. Ya le envié, Lice. Bien, gracias. Bien, voy a considerar aumentar los minutos, ¿ya? Ya, continuamos Por favor, entonces. Lice. Sí, pero déjenlo un ratito, por favor. La actividad lo vamos a tomar en cuenta para después de la clase. ¿Sí? Entiendo que todavía estamos con problemas de acceso al módulo. Entonces voy a
voy a incrementar el plazo, ¿sí? Voy a ampliar el plazo, perdón, para que no entreguen con ciertos retrasos su tarea. Bien, les decía que vamos a ver aquí dos enfoques de auditoría forense. Uno de forma preventiva y otro de forma detectiva. Las palabras hablan por sí solas. Aquí, preventiva, ¿qué significa? Prevenir, prever. Prevenir. Sí. Es como que anticiparse a algo que puede llegar a pasar, ¿no? Obviamente, siempre tienes una leve noción de lo que está ocurriendo, de lo que probablemente esté pasando en una empresa, y tú, pues de manera preventiva dices un ratito, hay algo raro en almacenes, se está perdiendo cada vez más productos, ¿no? Como un caso en una empresa a la que hacíamos auditoría, era bien chistoso, ¿no? Era un contador que de la nada hacía aparecer facturas, ¿sí? Facturas. Y con el tiempo, con el transcurrir del tiempo, la empresa no pagaba mucho IVA, ¿sí? No sé al final qué trato tenía el contador, pero resulta que después de 6 meses de este tipo de movimientos así medio extraños, que después obviamente identificamos, eran facturas, cuando hicimos la auditoría financiera identificamos las facturas alteradas. Y claro, eran facturas truchas que en algún momento iban a ser sujetas a fiscalización. Le preguntamos al contador, ¿no? El contador no estaba, y lo aguardamos y lo vemos llegar en su auto 0 kilómetros, ¿no? Un auto 0 kilómetros, nuevito, así, la placa, te dabas cuenta, el color, el brillo, etc. Y el contador, pues, nada, feliz. Ese tipo de situaciones suelen pasar muchas veces. Vamos a tomar el ejemplo de Pari, ¿no? Con el desfalco del Banco Unión, que es lo que él mostraba en sus redes sociales. Mostraba un montón de lujos, desde autos, viajes, playas, ni qué decir su novia, ¿no? Creo que su novia se encargaba de publicar todo, ¿no? Entonces, a través de eso, como que, si bien después ha servido como una prueba de que el desfalco tenía ese destino, si nosotros nos ponemos a fijar, y fíjense, solo en las redes sociales de esa persona, podemos tener o podemos indagar muchas pistas para ver si esa persona tiene que ver algo con lo que está pasando en mi empresa. ¿No? Imagínense que se va perdiendo mercadería de una empresa. Se pierde, se pierde, se pierde, se pierde. Y después lo vemos al almacenero con su moto 0 kilómetros, una Suzuki o una Honda, cilindrada 300. Llama la atención, ¿no? Entonces, es ahí cuando la empresa tiene una leve intuición de que algo está pasando en sus operaciones y pues solicita o podría solicitar una auditoría forense de manera preventiva. ¿Sí? Preventiva en el sentido de que nos anticipemos a que la situación se agrave. ¿No? Puede ser que nos encontremos con sorpresas, con un daño económico significativo, etcétera, pero al menos estamos cortando eso y no estamos dejando que ese daño siga creciendo, creciendo, creciendo y demás, ¿no? Y obviamente la otra auditoría que ya se ejecuta después del hecho. Por eso se le llama detectiva, porque lo que permite esta auditoría forense es detectar dónde ha sido el fraude, quién lo ha cometido, ¿sí? Cómo ha sucedido, qué personas están
dentro de todas esas acciones para que se lleve a cabo ese fraude. Y hemos visto ahorita en el caso Enron, no podríamos decir que solo el principal ejecutivo era el responsable, no. Ahí había un montón de responsables, incluida la firma auditora, ¿no? Entonces ya en este enfoque de auditoría forense, la auditoría busca respuestas, ¿sí? Ya no va a poder prevenir nada porque ya se perdieron los millones y millones de dólares, ya el daño está hecho, no se puede prevenir nada. Pero vamos a poder determinar qué es lo que ha pasado. ¿Se entiende estos dos enfoques, señores? Sí, dice. Los demás, ¿qué ha pasado, chicos? Están muy apagados. Sí, se Bien, entiende, Lice. ¿Se entiende, Lice? pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué están así? Lice, ¿Les aburre? ¿Les ¿será que aburre? ¿Les aburre? la auditoría, ¿será que puede repetir la auditoría forense preventiva? Por favor, no la entendí bien. Ahí está. El concepto de auditoría preventiva. Proporcionar evaluación o asesoría a las organizaciones respecto a su capacidad para disuadir, prevenir, evitar, detectar y reaccionar ante fraudes financieros. Puede incluir trabajos de consultoría para implementar programas y controles antifraude, esquemas de alerta temprana de irregularidades y sistemas de administración de denuncias. Este enfoque es proactivo por cuanto implica tomar decisiones y acciones en el presente para evitar fraudes en el futuro. Lo que les decía, ¿no? Nos va a ayudar a prevenir un fraude mayor en el futuro. ¿Sí? Entonces, ahí, como su palabra lo dice, preventiva. Ayuda a disuadir, prevenir, detectar y reaccionar ante fraudes financieros. ¿Sí? Antes, o al menos durante, que ocurra el fraude. ¿No? Pero obviamente esto depende de la voluntad de los máximos ejecutivos, porque son ellos quienes deciden, ¿no? ¿Queda claro? Auditoría forense preventiva. Sí, Lice, gracias. Muy bien. Vamos con una auditoría forense detectiva. Identifica la existencia de fraudes financieros mediante la investigación profunda de los mismos. Establece, entre otros aspectos, los siguientes. Cuantía del fraude. Muy importante esto, ¿no? ¿Cuánto realmente ha sido el daño económico? La pérdida. Efectos directos e indirectos. ¿Sí? ¿Dónde va a afectar? Internamente, externamente. Fíjense, Enron. Volvemos al caso Enron. ¿Cuál ha sido el efecto? Internamente, personal totalmente defraudado, ¿no? Porque toda su inversión se ha visto mermada, ¿sí? Personal que ha escapado, personal que inclusive ha tomado la decisión de suicidarse, ¿no? Esos son los efectos directos. ¿Cuáles serían los efectos indirectos? No, perdón, al revés. Estos son los efectos indirectos. ¿Cuáles serían los efectos directos? En el caso Enron. El quiebre, dice, por así decirlo. Exacto, muy bien, Raquel. El quiebre, ¿no? El quiebre, el hecho de ya no cotizar en la bolsa, por ejemplo, por la disminución de sus acciones, por la disminución del valor de sus acciones, ¿no? Esos son efectos directos. Luego, la posible tipificación, ¿qué tipo de delito es? ¿No? Normalmente los que están relacionados al dinero son delitos civiles.
¿Sí? Presuntos autores, cómplices y encubridores. ¿Qué mejor, no, que saber quiénes son los involucrados en todo este hecho, ¿no? En muchas ocasiones los resultados de un trabajo de auditoría forense detectiva son puestos a consideración de la justicia que se encargará de analizar, juzgar y dictar la sentencia respectiva. Este enfoque es reactivo, por cuanto implica tomar acciones y decisiones en el presente respecto a fraudes sucedidos en el pasado. Lo que les decía hace rato. Entonces, ya cuando tú ejecutas una auditoría con enfoque detectivo, ya todo eso se convierte en un elemento principal para que el juez pueda tomar una determinación, ¿no? Pueda respaldarse en el informe para dictar su sentencia. Por eso se lo conoce también como un enfoque reactivo. ¿Está bien? ¿Consultas, dudas? Bien. Señores, ¿están bien? Estoy preocupado por ustedes. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué están tan callados? Es viernes, Lice. Yo sé que es Estamos bien, viernes. Liz. Yo también me siento igual, pero a ver, ¿qué podemos hacer para que estemos más animados? Una musiquita, una cumbia. Puede ser. Oh, chiste, por si acaso. ¿Mm? Un chiste, dicen. Cuéntenos un chiste. Uy. ¿Alguien que quiera contar un chiste? Bueno, igual ya es hora. Pero a ver, no sé, a mí me da mucha pena porque no los puedo culpar al 100% porque es una clase teórica y es pesada y puede ser hasta aburrida, pero por favor tratemos de sobrellevar esto. Voy a intentar realizar ciertas actividades que tengan el fin de mantenerlos conectados a la clase, ¿ya? Van a ser actividades dentro del horario establecido y donde podamos, no sé, incentivarnos con algunos puntos, con de repente ser eximidos de una tarea, ¿no? Voy a tratar de ver esa manera para que estén más atentos, ¿ya? Es feo este horario. Y creo que con ustedes pasábamos viernes también, ¿no? El semestre anterior. Sí. Feliz. Sí. Claro, pero es diferente porque el semestre anterior, pues, teníamos una materia 100% práctica, ¿no? Entonces, ahí ya, por lo menos, estaban haciendo algo. Bien, no se preocupen, chicos. Esas son las dos actividades, por favor. Voy a dejar un par de videos más para que puedan terminar de comprender todo esto de Nerlun. Es muy interesante. Es algo que ha sido una noticia mundial y ha tenido también un efecto bastante relevante en el ámbito económico, ¿no? Así que, por favor, no se olviden ver, ¿ya? Y mandar su tarea. Nos vemos el día lunes, señores. Que les vaya muy bien. Dice una consulta, Lice, por favor, Liz. Lice, este resumen lo vamos a subir también. Sí, el resumen de la clase, sí, siempre. Lo voy a habilitar un espacio enseguida. Dice También los la videos, carpeta por favor, ejemplo porque ya caso. estoy al mute. A ver, nos organizaremos. Primero, con David, por favor. Hay una carpeta que está ejemplo de caso de fraude financiero. Eso no entiendo cuál es. Esa es la primera actividad que tenemos de la anterior clase, por si acaso, Juan David. Y arriba hay otro, le dice qué tipos de fraude. ¿Eso es otro igual o...?
No, de mí, conmigo a partir del 16 de agosto. ¿Ya? Lo que está anterior es con el licenciado Jorge Herbas, ¿no? Era la anterior. No, de mí a partir del 16 de agosto todas las actividades. Ya enseguida voy a incluir lo que es los apuntes del día de hoy. ¿Ya? Ya, Lice, gracias, gracias, Lice. No de nada. ¿Alguien más tenía alguna duda por ahí? Dicen los apuntes, vamos a poner directamente a Moodle o por WhatsApp. Al móvil. Ahorita estoy habilitando el espacio y van a tener hasta las 11 por si acaso, ¿ya? Porque no quiero que se atrasen en la siguiente clase, por si acaso. Gracias, Licen. Gracias. De nada, de nada. Bueno, cuídense. Buen fin de semana. Chao. Gracias, igualmente. Lice, igualmente. Chao, chao, chao. Cuídense, relájense un poco, ¿ya? Para que la siguiente semana estemos más tranquilos, ¿ya? Chao, chao. Buen fin de semana. Hasta luego, Lice. Chao, chao. Gracias, Lice. Hasta luego.